Estamos presentando Cabildeo con Amalia Pando. Muy buenos días, Cabildeo. Bueno, este año el presidente Evo Morales acumulará un total por recepción de salario de $48,780. El presidente, que se ha subido el sueldo, es decir, ha sido el primer beneficiario de la administración pública del decreto que él mismo ha firmado, ha subido su sueldo a $3,484 al mes, $3,484 al mes. Dice que gana poco, que le gustaría ganar como los presidentes de países vecinos. Bueno, todos quisiéramos ganar como en los países vecinos, los albañiles, los ingenieros, los periodistas, en fin. En Bolivia se perciben los salarios más bajos de la región porque tiene que ver con el tamaño de la economía. Pero lo que da pena es que el presidente se ponga a llorar percibiendo $3,484 al mes. Qué lejos están esos días, es decir, qué lejos hace 12 años en los que el presidente Evo Morales hablaba de austeridad y la primera o una de las primeras medidas que tomó fue rebajarse el sueldo como correspondía. En fin, ahora le parece poco. Claro que son $3,484 sin haces y espadas, porque ¿cuánto se lleva en cada viajecito que realiza a propósito de viáticos, a propósito de hoteles, de comida, de gasolina? Me refiero al avión presidencial, al helicóptero. No paga luz, agua, teléfono, no paga internet, no paga nada, pues, porque todo se lo pagamos nosotros los bolivianos. ¿Qué es lo que más irrita en relación al incremento que el presidente se ha autodispuesto? Primero, ¿qué es eso? Que es un incremento, que son ese tipo de medidas que el gobierno adopta para beneficiarse a sí mismo. Porque en realidad todo lo que ocurre, usted lo tiene que entender, todo lo que ocurre es para beneficiar a la casta gobernante, a la nueva rosca gobernante. Y entonces no es raro que el gobierno apruebe una disposición salarial y que el primero que se beneficie de la disposición firmada por él mismo sea el presidente Evo Morales. Se supone que las normas son universales, porque si no, no son normas. No están enmarcadas en el Estado de Derecho, y eso es lo que ocurre con el incremento salarial, el doble aguinaldo y todo lo demás, que parece en beneficio de los trabajadores, pero en realidad es solo para beneficiar a la casta gobernante. El gobierno, por ejemplo, dispone, se incrementan los salarios en 5,5%, etcétera, en la administración pública, en aquellas oficinas que puedan pagarlas. Si la Gobernación de La Paz no puede pagar, entonces no sube los salarios en ese porcentaje. Y es evidente que el Ministerio de la Presidencia sí puede, y entonces al primero que le aumentan es a Evo Morales. Pero no es para un incremento de arriba para abajo o de abajo para arriba, como usted lo quiera ver, y universal para todos los empleados públicos. No. Si una empresa, si Yacimientos no puede, entonces no aumenta. Si Guanuni no puede, entonces no aumenta. Pero al presidente sí le aumenta. Y eso es lo injusto, porque no es una norma universal. Y el contraste es aún más grande cuando se refiere a la empresa privada. La norma, para ser universal, tendría que ampliarse al sector privado y decir, allí donde se puede, se paga, allí donde no se puede, no se paga, como para el sector público. No, para el sector privado, usted, señor, aumenta ya,
Si no, le voy a chantar unas multas que lo voy a dejar seco. Eso es más o menos el contenido del decreto cuando se refiere a la empresa privada. La empresa privada pueda o no pueda, aumenta. Pueda o no pueda, doble aguinaldo. Pueda o no pueda, en fin. Entonces es obvio que la medida tendrá un efecto catastrófico en el sector privado. Ya en el país, ya es aberrante que en un país donde todos los datos muestran que empieza la cuesta hacia abajo, la cuesta descendente, y parece imparable. Todos los datos como déficit en el comercio exterior, estamos importando más de lo que estamos exportando, la cantidad de empleados públicos que se aumenta, la baja en la producción del gas, aunque subió el precio del petróleo gracias a la caída de la producción en Venezuela, pero eso no compensa que la producción esté bajando, y está bajando en todo lado. Y como está bajando en todo lado, el gobierno no encuentra nada mejor que apretar al ciudadano con las notificaciones de fiscalización de impuestos nacionales, al que le tenemos terror porque no hay derecho a la defensa, no hay nada. Cualquier día le llega a usted una notificación que debe $10,000, que debe $20,000 por una factura de no sé qué, por no sé cuánto de hace 20 años. Y bueno, la gente angustiadísima en la puerta de fiscalización, una de las puertas que es la primera que hay que cerrar ni bien cambie el gobierno. Es tremendo porque ni muerto lo dejan en paz. A su hijo, a su nieto le pasan la factura de hace 20 años. ¿Por qué? Porque el gobierno no está logrando obtener los recursos de el auge, se niega a disminuir sus gastos y entonces apretar al ciudadano para beneficiar a esa casta gobernante. La medida salarial, el doble aguinaldo, mire, que le quede claro una cosa: el sector empresarial no contratará, salvo error u omisión, a ningún trabajador en condiciones normales, es decir, eso que se llama empleo de calidad. Que a usted lo contraten con ítem, con seguro de salud, con AFPs, con aguinaldo, será imposible porque cualquier empresario tiene que meditar 3 veces. Contrato a alguien y si me resulta borracho o si no viene a trabajar un día y no lo puedo despedir porque tengo que darle 3 meses de indemnización obligado. Sube el bono de lactancia porque el gobierno hace subir el salario mínimo cada año. En fin, doble aguinaldo, pero si yo todavía no he empezado a recuperar ni un centavo de mi capital. En fin, será muy difícil la creación de empleos de calidad. Lo que habrá es lo que hay también en la administración pública. Te contrato como de manera eventual, a contrato en el sector público. Quiere decir que no tienes ningún derecho. Esos son los empleos que habrá. El trabajo informal o simplemente cierro mi taller, cierro mi proyecto porque estoy trabajando o para el gobierno o para la planilla, pero no tengo margen. El gobierno no me da margen para que el sector privado pueda avanzar. Bueno, esta es una forma muy interesante de avanzar hacia el socialismo del siglo XXI. En Venezuela se hizo de frente con los anuncios de expropiación, ¿no? El modelo no funcionaba y entonces había que echarle la culpa al empresario, que por la diferencia cambiaria, en fin, no podía producir lo que producía antes. Entonces cualquier incidente, cualquier queja del sector empresarial motivaba una expropiación. Un video a propósito de esto con una recopilación eterna.
en voz del gran comandante Hugo Chávez los anuncios de expropiación. Quiero decirle que todos esos sectores que usted escuchará, y que lo cortaremos a poquito porque el video es larguísimo, todos esos sectores expropiados, nadie sabe cómo no pudieron hacerlos funcionar. No se sabe si es inutilidad o simplemente un mecanismo económico a través de la política cambiaria, del despilfarro, del robo, de la corrupción, en fin, todos terminaron como sectores paralizados, incluyendo la expropiación de los supermercados, porque se les ocurría que el dueño del supermercado estaba saboteando al gobierno, cuando en realidad el dueño del supermercado no puede comprar y menos vender al precio oficial, porque al precio oficial es una ciencia ficción. No es ciencia ficción, es simplemente una ficción. Y entonces, cuando el empresario ponía un precio para poder recuperar el costo del producto, el gobierno le fija un precio 20 veces por debajo, imposible, ni comprar ni vender. Entonces el gobierno expropió las cadenas de supermercados y claro, expropió locales, ¿no?, que siguen desabastecidos. Usted sabe la miseria que está pasando Venezuela. Vamos a escuchar la voz de Hugo Chávez. Exprópiese. ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Por tanto... Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Exprópiese. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese. Exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Expropiar un conjunto de plantas procesadoras de arroz de una transnacional que no quiere cumplir con las regulaciones nacionales. Entonces, bueno, venga acá, ven a mí que tengo flores. La expropiación de la empresa Owens, Illinois. Eso venimos trabajándolo hace tiempo. Hoy voy a anunciar otra. Funcionarios del INTI realizaron la expropiación de la propiedad del ex embajador por Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Diego Arria. El consultor jurídico de la Hacienda calificó esta medida de ilegal y arbitraria, primero porque la figura de rescate corresponde a tierras baldías o que pertenecen al Estado, y en este caso la hacienda es propiedad privada. Segundo, porque la medida se decretó sobre la tierra y no sobre los bienes muebles. Y tercero, porque La Carolina es una finca 100% productiva. Tales como naranja, maíz, mango, café, estamos siendo productivos, aparte que tenemos ganado jersey. Que yo mismo tostaba el café. Ahora, ¿cómo voy yo a abrir la bodeguita? Los trabajadores protestaron en las afueras de la hacienda. Algunos de ellos denunciaron que fueron golpeados y amenazados con armas de fuego durante la ocupación. Bueno, expropiaron todo lo habido y por haber, y el resultado es el que usted ve en la pantalla de televisión, lee en los reportes. No hay que comer, no hay que comer. Se harán muchísimas tesis de cuáles fueron los mecanismos, ¿no? Estos mecanismos incomprensibles de cómo Hugo Chávez y después Maduro acabaron con el quinto país más rico del planeta. Lo concreto es que no hay que comer, no hay que comer, no hay medicinas, no hay absolutamente nada. En nuestro país la palabra no es expropiación, la palabra es doble aguinaldo, la palabra es amenaza si no incrementas el salario de tal forma, porque con eso va a acabar con lo que queda de la empresa privada. Nuestro país nunca tuvo grandes empresarios ni grandes empresas. En todo caso, las que existían fueron muchas más de las que existen ahora. En el sector manufacturero lo que se está viviendo es un sálvese con quien pueda, y en Santa Cruz, usted sabe, el gobierno llegó a un acuerdo para que los empresarios se enriquezcan, pero que no se metan en política.
Esto también ha pasado en Nicaragua. La pareja presidencial hizo un acuerdo con los empresarios privados: enriquézcanse, pero no se metan con el gobierno. Y en realidad el resultado es que los empresarios no se enriquecieron, los que se enriquecieron fueron los integrantes de esa pareja presidencial, el señor Ortega con su señora, la señora Murillo, que hoy están contra la pared porque Nicaragua por fin se puso de pie para decir váyanse, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer, porque el único hilo conductor de toda la política del gobierno es enriquecer a su rosca. Y uno de estos ejemplos es el señor Pablo Grox, ¿no? Que a raíz de los Juegos Odesur que se van a inaugurar este mes, resulta que se sabe que el señor Pablo Grox a principios de este año se adjudicó un contrato de 11 y tantos, casi 12 millones de bolivianos, $1,5 millones, para hacer el acto inaugural, el show inaugural de Odesur y el show de cierre de Odesur. Bueno, eso es en enero y el acto es a fines de mayo. En 5 meses no se puede montar algo serio, pero lo importante es favorecer a Grox, que fue, ya lo dijimos en una nota anterior, 2 veces ministro, en fin, un hombre de la confianza del entorno, miembro de la rosca, y por eso se adjudica. Todo muestra que se adjudicó por el favoritismo de quienes adjudican y porque él es parte de esa rosca. Si él no fuera parte de esa rosca, no se adjudica, pero ni en sueños. Cuando él era gerente general del canal de televisión del presidente, el canal Abya Yala, él no podía adjudicarse los contratos, pero su hermana sí. Encontramos 2 contratos de doña María del Pilar Grox Canedo, uno en abril del año 2015, cuando Grox estaba en las esferas del gobierno, por 30,000 bolivianos el Ministerio de Comunicación, para que haga una pildorita para un telecentro de salud, es decir, un spot publicitario, para que lo entendamos, y le pagaron 30,000 bolivianos. En octubre del 15, ya Grox, gerente de Abya Yala, consiguió otro contrato del Ministerio de Economía. Esto es muy interesante, porque el Ministerio de Economía, que es distinto, muy distinto al de Comunicación, obviamente, igual hace trabajos como el Ministerio de Comunicación, y entonces la hermana de Grox se adjudicó la elaboración de 15 capsulitas, es decir, 15 spots, sobre un seminario que se llamaba Marx Vive, se refiere a don Carlos Marx, ¿no? Es interesante la diferenciación de precio. Por una capsulita del Ministerio de Comunicación, 30,000 bolivianos. Por 15 capsulitas del Ministerio de Economía le pagó 23,800 bolivianos. En todo caso, son esos favoritismos, ¿verdad?, que si doña María del Pilar no fuera la hermana de Grox, pues no se adjudica. En categoría de consultoría, ¿habrá hecho o no habrá hecho las capsulitas? Nadie sabe. Bueno, pero en todo caso, ese es el sentido de del favoritismo a la rosca, con pequeños contratos como con grandes contratos. Puede ser un contrato de 23,800 como de 1 millón o como de 12 millones, en fin. De Grox también, antes de adjudicarse lo de Odesur, trabajó para el teleférico, le hizo también una publicidadcita, un contratito diríamos, ¿no?, de 15,000 bolivianos, un contratito de 15,000 bolivianos. Bueno, mientras esto ocurre, y aunque salta a la vista el tráfico de influencias, salta a la vista el sobreprecio, a los del gobierno la justicia no los va a investigar, menos
procesar, menos destituir, en fin. Qué contraste con lo que ha ocurrido en Cochabamba. En Cochabamba destituyeron al alcalde democráticamente electo, José María Leyes. El caso de las mochilas escolares, sabe, si Lula, le estoy hablando del expresidente del Brasil, hubiera sido boliviano y opositor, obviamente, hubiera estado preso desde que estalló el Lava Jato, el 2014. Usted sabe la polémica que se abrió en el Brasil, que lo metemos preso, no lo metemos preso. Ya tenía 2 sentencias condenatorias en primera y segunda instancia, y el Brasil discutía si es procedente o no es procedente meter preso a una persona, aunque tenga 2 sentencias, primera y segunda instancia, cuando está todavía pendiente una tercera instancia que lo puede declarar inocente. Es decir, ¿se respeta o no se respeta el criterio de que todos somos inocentes hasta que la última instancia diga lo contrario? ¿No? Es el debate democrático en el Brasil, y bueno, la Suprema decidió casi dolorosamente, casi llorando, que si hay sentencia en segunda instancia, tiene nomás que ir a la cárcel. No, en nuestro país, claro, si eres opositor, no hay presunción de inocencia. El alcalde Leyes fue detenido inmediatamente, citado a la fiscalía, y antes de preguntarle qué hizo, qué no hizo, antes de que la fiscalía investigue nada, porque no se ha investigado nada, hay una sospecha de sobreprecio, que es muy bueno que se investigue, si hay sospecha que se investigue, pero por Dios, investigue pues, cuando saque sus conclusiones y tenga la prueba, presente acusación, y luego de la acusación permita que el sindicado se defienda y espere que el juez en primera instancia diga si es culpable o inocente, espere que apele a segunda instancia para saber si es culpable o inocente. Aquí no, de entrada, ¿verdad? Porque el objetivo era destituir a uno de los alcaldes más exitosos del país, José María Leyes. Ahora, si hubo corrupción en las mochilas, una vergüenza para Leyes, una vergüenza para su partido, los demócratas, y bien que se lo destituya, pero pruébenle pues, ábranle primero el proceso, escúchenle, dejen que se defienda, en fin, no, Leyes destituido, Karen Suárez es la nueva alcaldesa de Cochabamba. Y esto era lo que el gobierno quería, es la Agenda 18 que yo le digo, es la agenda para destituir a los opositores y allanar el camino para abrir las compuertas de la reelección, y cuando la Corte Nacional Electoral o el Tribunal Nacional Electoral diga Evo Morales habilitado, no haya quien responda. No haya ni dirigentes opositores a la vista, ni alcaldes ni gobernadores a la vista, en fin, el plan Agenda 2018 está avanzando, y la prueba de ello es lo ocurrido en Cochabamba. La otra parte del plan, para que cuando el Tribunal Electoral oficialmente quiera habilitar a Evo Morales para la elección del 19, es que los bolivianos estemos peleando unos con otros, odiándonos unos con otros, sin que el gobierno participe aparentemente en esa bronca, ya sea obreros contra empresarios, empresarios contra obreros. Esto del doble aguinaldo y esto va a abrir una brecha enorme entre trabajadores y empleadores. Entonces, no vamos a estar peleando contra el gobierno y todas el rosario de ilegalidades y desfalco y corrupción. No, vamos a estar peleando obreros contra trabajadores. Y regionalmente no han encontrado nada mejor que el tema de Incahuasi. En una anterior entrega le detallé
lo que era Incahuasi, es un campo petrolero o gasífero más que petrolero, que ha sido la salvación del gobierno, porque cuando todos los otros campos ya están declinando en su producción, por fin entró a operar Incahuasi, casi 7 millones de metros cúbicos al día. Esto ha permitido aumentar un poco la producción o paliar la caída. Esa producción en Incahuasi representa el 12% de la producción nacional, y por supuesto cada vez que se produce pues se sacan cuentas de las regalías. Había quedado claro por un estudio que hizo una empresa canadiense, la GLJ Petroleum, esto el 16, antes de que empiece a operar el campo, un campo descubierto el 2004 gracias a la iniciativa de Tuto Quiroga, pero empezó a operar recién el 2016. Entonces, antes de que empiece a operar, para saber quién iba a percibir las regalías, porque el campo se encuentra en el lindero entre Santa Cruz y Chuquisaca, se hizo este estudio, y este estudio sacó una conclusión: todo el campo con sus dos partes, Aquío y el bloque Itapí, están en Santa Cruz. Fue un baldazo de agua fría para Chuquisaca, pero un estudio técnico, nadie había anticipado este resultado. Bueno, el gobierno este año, ¿verdad? Como le digo, la resolución es del 16. Este año, cuando quiere que los bolivianos empecemos a pelear unos contra otros y nos olvidemos del gobierno de Evo Morales, sus ingresos, etcétera, 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 sus aumentos salariales y todo eso, entonces han desempolvado este bloque para que entre chuquisaqueños y cruceños se peleen. Uno puede tomar parte de uno de los dos bandos, es simplemente imposible. Y el otro punto, el gobierno hurguetea los más profundos sentimientos regionales, los chuquisaqueños, pero chuquisaqueños a morir, y los cruceños a morir, y aquel que no defienda sus regalías es un traidor, que expulsarlo del departamento. En fin, ustedes saben, hay prácticamente un levantamiento en Sucre y en varias provincias chuquisaqueñas, y Santa Cruz en Apronte, definitivamente. Bueno, el gobierno, que como le digo, el 16, después de este estudio de los canadienses, el asunto estaba cerrado. El 16, Evo Morales dijo: caso cerrado. No, señores, el gobierno, a través de su gobernador en Chuquisaca, presentó al Tribunal Constitucional una demanda, y el Tribunal Constitucional, que responde al gobierno, usted sabe cómo responde de lealmente, hizo un fallo suspendiendo el pago de regalías a Santa Cruz y diciendo que se hagan dos cosas: un nuevo estudio técnico para saber dónde queda el campo Incahuasi, y por otra parte definir los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca. Bueno, límites que ya no había ninguna polémica de límites, ¿no? El gobierno introduce esto, bueno, ábrase la caja de Pandora, ábrase la guerra, ¿no? Vamos a discutir límites, ¿no? Bueno, ¿quién define por la ley de autonomías? ¿Quién define los límites? Es el Ministerio de la Presidencia, porque antes había Ministerio de Autonomías. Hugo Siles, cruceño, era el ministro de Autonomías. Pasó en condición de viceministro del Ministerio de la Presidencia. Lo degradaron a Hugo Siles, aceptó la degradación y se quedó como viceministro de Autonomías, Chocho de la Vía. El Ministerio de Autonomías tiene una oficina que tiene que ver exactamente con límites, y para sorpresa del gobierno,
esa oficina del Viceministerio de Autonomías determina que las leyes en vigencia y una resolución, 3 leyes nacionales y una resolución, están en vigencia, en plena vigencia, y que no hay nada en discusión. Esa fue la resolución con Hugo Siles, cruceño, a la cabeza. Eso ocurrió el mes pasado, el 6 de abril. Entonces, eso es hurgar el avispero, ¿no? Chuquisaca se declaró inmediatamente en huelga, movilizaciones, en fin. Y además, por decisión del Tribunal Constitucional, le congelan las cuentas o el pago de las regalías de Incahuasi a Santa Cruz. Santa Cruz deja de percibir cada mes 33 millones de bolivianos, lo que son 4,5 millones, un poquito más de dólares, que estaban en su presupuesto, que ya tenían destinatario y que de repente le cortan. En 5 meses, 20 millones de dólares, en fin. A fines de abril, un juez de Santa Cruz determina levantar el congelamiento. El juez se llama Alberto Guzmán, ¿no? Apelación de la gobernación de Santa Cruz, y el juez Alberto Guzmán falla levantando el congelamiento y ordena en 5 días, le ordena al Ministerio de Economía, en 5 días empezar a pagar las regalías a Santa Cruz. Inmediatamente, y esta es la prueba, ¿verdad? Porque sobre este asunto no es que Chuquisaca y Santa Cruz están peleando en los estrados judiciales, no. Acá es el gobierno el que está peleando, es el gobierno el que ha movido todos estos hilos, y la prueba de esto son las declaraciones del ministro de gobierno, que uno dice, ¿qué hace el ministro de gobierno haciendo declaraciones sobre Incahuasi, ¿no? Y luego el ministro de Justicia, Héctor Arce, que dijo que es una pena que Santa Cruz tenga que recurrir a un juez, ¿no? Tenga que atropellar procedimientos y que tenga que recurrir a los favores de un juez. Y además Héctor Arce anunció que iba a procesar al juez Alberto Guzmán, lo que significa una interferencia directa en un proceso que es técnico, que bueno, los canadienses tienen que saber de qué tamaño es el campo Incahuasi y a ver dónde es que están los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca, y hay un fallo que dice que bueno, hay 3 leyes y hay una resolución que están en vigencia y que esos límites están demarcados, y en consecuencia Incahuasi le pertenece a Santa Cruz. Bueno, el gobierno ha decidido movilizar a Chuquisaca, y la oposición, que no se puede quedar pues al margen de esto porque los van a calificar de traidores, también, y entonces se meten en huelga de hambre, opositores y oficialistas chuquisaqueños a la cabeza contra Santa Cruz. La Asociación de Jueces y Magistrados de Santa Cruz en emergencia por sí sancionan al juez Alberto Guzmán. O sea, el conflicto está yendo cada vez más grande. El viceministro Hugo Siles renuncia, de repente lo hacen renunciar, ¿no? El gobierno lo hace renunciar y lo reemplaza un chuquisaqueño, que es un mensaje claro de lo que quiere el gobierno. El gobierno quiere arrinconar a Santa Cruz, apoyarse en Chuquisaca, donde tiene la gobernación, quitarle la regalía a Santa Cruz para dársela a Urquizo, pero lo que más quiere es sin duda el conflicto. Porque mientras estamos peleando Incahuasi, las regalías,
los chuquisaqueños en emergencia, nadie puede llegar a Sucre, nadie puede salir de Sucre, Santa Cruz, como le digo, en pie de lucha, además con sus jueces, sus magistrados y todo esto. Nadie está hablando del 21F, nadie está hablando del voto popular, nadie está buscando cómo movilizarse para respetar su voto. Es exactamente lo que quiere el gobierno, ¿no? Es decir, hace renunciar a Hugo Siles, que era cruceño, lo cual era procedente, me parece. Pongan pues un potosino, pongan un veniano, alguien que esté en un punto intermedio y que pueda hacer cumplir las leyes sin importar de qué región es. No, ponen a un chuquisaqueño para que el conflicto crezca. Don Gonzalo Vargas Rivas es ahora el viceministro de Autonomía, chuquisaqueño. Entonces, ¿esto va a poder arreglarse? No, esto no se va a arreglar, esto va a ser un conflicto aún mayor. Y sabe que el presidente de Yacimientos, Óscar Barriga, dijo: estamos a unos días, refiriéndose al próximo 11 de mayo, para conocer el resultado de un nuevo estudio que determine dónde está ubicado el campo Incahuasi. Pero lo dijo de esta forma, dijo: estamos a días del resultado del estudio técnico del caso del campo compartido de Incahuasi. Bueno, hasta antes de esta declaración, por resultado del estudio del 2016, el campo Incahuasi no estaba compartido, era enteramente cruceño, y por eso es que se había abierto el conflicto. Pero ya Óscar Barriga anticipa la resolución técnica, además hecha de una premura y con una velocidad que habría que ver realmente quién la hizo, cómo la hicieron, en fin. Lo que sí sé es que el estudio cuesta $200,000. $200,000 no es nada cuando se están tirando 250 millones de dólares en Odesur, ¿verdad? Bueno, otros $200,000, 200 y un poquito más, $200,000 para otro estudio, y ya el estudio viene con sentencia incluida, porque Óscar Barriga dijo: ya conoceremos el resultado del nuevo estudio técnico del caso del campo compartido de Incahuasi. Y entonces queda claro que el gobierno asusó este conflicto, muy delicado porque se trata de intereses regionales, muy delicado por los sentimientos que destapa, porque opositor o no opositor, ningún chuquisaqueño dirá estoy al margen de esto, ningún cruceño dirá a mí no me tocan las regalías o soy capaz de ceder una partecita de mis regalías. Imagínense ustedes el conflicto que el gobierno está desatando para que todos nos olvidemos del 21F, nos olvidemos de la reelección del presidente Evo Morales, en fin. Mientras tanto, claro, el presidente Evo Morales estará muy feliz a fin de año recibiendo su doble aguinaldo, y pagará doble aguinaldo, porque de ese doble aguinaldo recibirá el 10-15% de cada empleado público, que lo pagará calladito, sin reclamar, ese diezmo, que a veces es un poquito más del diezmo. ¿Para qué? Para la campaña electoral de Evo Morales y para beneficiar, porque nadie controla esos dineros, beneficiar a la rosca gobernante. Bueno, por hoy eso es todo. Muchas gracias por haberme seguido. Con otro reporte estaré aquí en Cabildeo a las 10 en punto, hora de Bolivia. Hasta entonces. Usted está escuchando Cabildeo.